Repito, la clase pasada en eso me quedé. Vamos a considerar estos dos vectores, por simplicidad. El vector A de componentes 1,1. Que como sabes, si quieres, esto es lo mismo que el vector I más J, ¿verdad? El vector B, que sea el vector de componentes 5,5. Que como sabes, pues es el vector 5i más 5j. Bien. Entonces, determina si A y B son vectores LI o LD. Determinar si los vectores A y B son linealmente independientes o linealmente dependientes. ¿Sí? Determinar si son LI o LD. Un conjunto de vectores, vuelvo a repetir, cualesquiera vectores que se tengan, ya sea vectores que viven en el espacio vectorial de las matrices, vectores que viven en el espacio vectorial de las funciones, cualquier espacio vectorial, este espacio vectorial, el R2 o el R3, o es un conjunto de vectores, dados conjuntos de vectores, esos vectores o son linealmente independientes o son linealmente dependientes, no hay de otra. O son LI o son LD. Si no son LD, pues son LI forzosamente. Bueno, entonces, determinar si los vectores A y B son LI o LD. Bueno, para poder responder a la pregunta, pues lo que tenemos que hacer es apoyarnos en nuestra definición. La definición de vectores linealmente dependientes o independientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues escribimos la combinación lineal de A y B. Siempre vas a hacer eso para resolver este tipo de problemas. Escribimos la combinación lineal de A y B y la igualamos a 0. Y la igualamos al vector 0. ¿Esto qué significa? Pues que escribirían C1 por A más C2 por B igual al vector 0. Igual al vector 0. Entonces, reemplazamos. Tenemos C1 por el vector A. El vector A es 1,1 más C2 por el vector B, que es 5,5. Y esto tiene que ser igual al vector 0, pero el vector 0 es el vector de componentes 0,0. Entonces tengo ya, mira, establecida mi combinación lineal. ¿Sí? Igualada al vector 0. Igualada al vector 0. Que sus compañeros que llegan tarde siempre. C1 por el vector más C2 por el vector B igual al 0, 0. Bien, ¿qué sigue? Pues no perder de vista que lo que nosotros necesitamos averiguar es si las constantes C1 o los escalares C1 y C2 o son 0 o son distintos de 0. Es evidente que cualquiera podría, si nos detenemos un momento a ver, pues es claro que si C1 vale 0 y C2 vale 0, entonces cuando yo multiplique el escalar 0 por el 1,1, pues me va a dar 0,0. Y si yo multiplico el C2 por el 5,5 y C2 vale 0, pues me va a quedar 0,0 también. Y al sumar 0,0 más 0,0, pues me va a dar 0,0. Entonces es claro que C1 y C2, si de manera automática los pongo igual a 0, pues eso se cumple. Ajá. Pero eso no es verdad en general, porque vamos a ver qué sucede cuando establecemos la igualdad al aplicar las propiedades de nuestros espacios vectoriales. ¿Qué significa eso? Aquí voy a multiplicar escalar por vector, más escalar por vector. Entonces lo hago.
Me va a quedar entonces C1 por 1, C1, coma, C1 por 1, C1, más 5C2, coma, 5C2. Y esto tiene que ser igual al vector 0,0. Ahora sumo este vector con este otro vector. ¿Cómo los voy a sumar? Como nos dice el espacio vectorial que se suma, componente a componente. Y entonces voy a obtener el siguiente vector. C1 más 5C2, coma, C1 más 5C2. Y esto tiene que ser igual al vector 0,0. Una vez establecido esto, ahora sí, si este vector es igual a este vector, si este vector es igual a este vector, aplicamos ahora la definición de igualdad entre vectores. ¿Cuándo se dice que un vector es igual a otro? Cuando componente a componente lo son. Esta componente es igual a la primera entrada del vector, o en otras palabras, la componente en X es igual a la componente en X de este otro vector. La componente en Y es igual a la componente en Y de este otro vector. Por lo tanto, me queda bien. Llámale ecuación 1. Y la otra va a ser idéntica a la misma. Ecuación 2. Entonces se me ha establecido un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero justamente se trata de la misma ecuación. O sea, estrictamente esta es una recta encimada sobre la otra. Son la misma. Entonces basta con que nos quedemos con una de las ecuaciones. Entonces, se desprende de estas dos ecuaciones que C1 más 5C2 vale 0. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas, igualada a 0. ¿Están de acuerdo que una ecuación con dos incógnitas puede tener infinidad de soluciones? ¿Jóvenes? Sí. Una ecuación con dos incógnitas puede tener infinidad de soluciones. Si yo despejo de aquí C1, si de esta ecuación despejo C1, C1 es igual a menos 5 C2. Profe, ya no se ve. Ah, perdón. Gracias. Lo voy a pintar aquí. ¿Aquí sí se ve? ¿Sí se ve bien? Sí. Entonces, al despejar C1, yo podría poner, por lo tanto, C1 es igual a menos 5 veces C2. Mira. Y entonces, podría decir, sea C2 igual a T, para toda T real. Inventa el número que se te pegue la gana real. A ver, no sé, Alexis Daniel. Deme, por favor, un número real, el que usted quiera. 14. Si T es igual a 14, entonces, ¿cuánto vale C2? 14. ¿Y cuánto valdría C1? Menos 5 por C2, que vale 14. Entonces, C1 vale menos 5 catorceavos. C1 vale menos 5 catorceavos y C2 vale 14. Estos dos escalares, como podemos observar, son distintos de 0. A pesar de que observamos desde aquí, al escribir la combinación lineal, que si C1 vale 0 y C2 vale 0, se cumple la igualdad. Pero también, mira, estos valores la cumplen. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de vectores linealmente dependientes, ¿qué dice la definición? Un conjunto de vectores es linealmente dependiente si existen escalares C1 y C2, no todos 0, tales que la combinación lineal de ellos sea 0. Pues sí, sí existen. Y existen infinidad. Ahí está un par de valores para C1 y C2 que cumplen esta condición. Mira, si tú le pones aquí menos 5 catorceavos por el vector 1,1 más 14
por el vector 5,5, hazlo y verás que te va a dar 0,0. Menos 5 catorceavos por el 1,1 más 14 por el 5,5 te va a dar el 0,0. Háganlo y verán. ¿Sí o no? ¿Quieren hacerlo? Multiplica menos 5 catorceavos, que es C1, por el 1,1 más 14 por el 5,5, súmalos y te va a dar 0,0. ¿Lo están haciendo? Sí, sí. Sí. ¿Da o no da? A ver, deme otro valor para t. Esto es si t vale 14, de acuerdo al compañero. Si le doy otro valor a t, porque dice para toda t real, un t, ¿cuál quieres dar? 2. 2. Si t vale 2. Si t vale 2, entonces, de acuerdo a mi sistemita, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Si t vale 2, entonces C2, ¿cuánto vale? Pues 2. ¿Y C1? ¿Y C1? Menos 10. Menos 10. C1 igual a menos 5 por C2, entonces sería menos 10. Entonces, con este par de escalares, también debe cumplirse que menos 10 por el vector 1,1 más 2 por el vector 5,5 me va a dar 0,0. ¿Aquí qué me quedaría? Menos 10, menos 10 más 10,10. Y esto igual a 0,0. Profesor, ¿Sí? me quedó una duda. ¿Por qué en este salió menos 10 y en el anterior había salido dividido entre menos 5 catorceavos? Porque lo sustituí aquí, o estoy mal acá. Si C Es- si C2 vale 14, es que aquí está mal entonces, perdón. Ok, muchas gracias. Si C2 vale 14, entonces C1 vale menos 5 por 14. Menos 70. Menos 70, exacto. Entonces aquí debe de ser menos 70 y aquí más 14. Entonces aquí me quedaría menos 70, menos 70 más 14 por 5, que son 70 por 70, ¿no? Aquí 70,70. Entonces, ¿qué observamos? Que efectivamente me da 0,0, porque menos 70 más 70, 0. Menos 70 más 70, 0. Aquí, menos 10 más 10, 0. Menos 10 más 10, 0. Entonces, así puedo darle infinidad de valores a la solución de esta ecuación. O sea, esta ecuación se satisface por ¿quién? C1 igual a menos 5 C2. Entonces, si yo estoy diciendo que sea C2 igual con T, entonces diríamos, si C2 es igual con T, entonces C1 es igual a menos 5T para toda T. Entonces, ¿cómo son este par de vectores? L y LD. 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 Este par de vectores son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes. Porque existen escalares
que cumplen con esta condición. Ahora bien, observar lo siguiente, y eso es lo importante de esto, para efectos de lo que quiero yo plantear. ¿Puedo borrar? ¿Muy bien hasta aquí? Sí. Vamos a hacer, me gustaría que si tienen ustedes en sus notas una hoja cuadriculada, para que se vea con toda precisión. Y si no, con una regla bien trazado, vamos a dibujar esos dos vectores. Aquí está Y, aquí está X. El vector 1,1. 1, 1. Es este vector. Este es el vector A. Y el vector B es 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Y de este lado también es 1, 2, 3, 4, 5. Por eso veo, si tienes una hoja cuadriculada, para que veas exactamente qué es lo que va a pasar. El vector B, que termina en este punto, es el vector que tiene exactamente la misma dirección que el vector A, pero obviamente este es el vector B. Dos vectores cuando son linealmente dependientes, se ve claramente que uno es múltiplo del otro. ¿No es cierto? Porque el vector A, si C1 vale, o si C2 vale 2, para el ejemplo este, si C2 vale 2, el C2 vale 2, entonces C1 vale menos 10, ¿es cierto? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ahorita copia, sí, por favor. Pon atención. Y te doy chance de copiar. Si quieres, me dices, me permite copiar y yo te dejo copiar. Pero pon atención, por favor. Si C2 vale 2, entonces C1 vale menos 10. Ah, entonces eso significa que de acuerdo a lo que tenemos ahí, ¿qué es lo que teníamos? Que C1 por A más C2 por B tiene que ser igual al vector 0. Ah, eso significa, mira, si C1 vale 10, entonces aquí me quedaría menos 10 veces por A más C2, que es 2 veces por B, es 0. Entonces, si de aquí despejo el vector A, porque lo puedo hacer, yo podría escribir qué cosa. O si quieres, sí, voy a despejar el vector B de aquí. Si yo despejo el vector B, tendría esto. 2B igual a 10 veces A. Entonces, el vector B se puede escribir como 5 veces A. ¿Qué significa esto? Mira, que el vector B es igual al escalar 5 por A. Eso significa que el vector B se puede escribir como un múltiplo escalar del vector A. El vector B se pudo escribir como un múltiplo escalar del vector A. O al revés. Si en lugar de despejar el vector B despejo el A, entonces también diría que el vector A se puede escribir como un múltiplo escalar del B. Esa es una característica fundamental que cumplen los vectores linealmente dependientes. Cuando dos vectores son linealmente dependientes, uno de ellos siempre se puede escribir como un múltiplo escalar del otro. ¿Sí se ve eso? Aquí. Sí. B es un múltiplo
escalar de A. B es un múltiplo escalar de A. Y geométricamente, lo que se observa cuando dos vectores son linealmente dependientes es esto, mira. Son vectores colineales. ¿Sí lo ves? Un vector, sí, o sea, ahorita sí me apego a un poco de tus conocimientos de vectores en el bachillerato. Dos vectores son colineales cuando están dibujados uno a continuación del otro, o simplemente son vectores que tienen la misma dirección o bien sentidos opuestos. Entonces, mira, cuando dos vectores son linealmente dependientes, o las siguientes aseveraciones son equivalentes. Las siguientes aseveraciones son equivalentes. Te lo voy a, pues, escribir aquí de la siguiente manera, como conclusión. Conclusión. Mira, las siguientes aseveraciones son equivalentes. Las siguientes son equivalentes. A y B, A y B son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, entonces es equivalente a decir que A y B son colineales. O sea, en otras palabras, si me dices que A y B son colineales, inmediatamente infiero que son LD. O al revés, si A y B son LD, entonces son colineales. Son equivalentes. A y B son paralelos. A y B son paralelos. Un poquito más adelante voy a dar con mayor precisión la definición de vectores paralelos. Pero mira, entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Cuando uno de ellos se puede escribir como un múltiplo del otro. Dos vectores son paralelos cuando uno de ellos se puede escribir como un múltiplo del otro. Entonces, A y B son vectores paralelos o pueden ser antiparalelos. Y por último, pues la que estamos observando aquí, que B es un múltiplo de A. Se le pone múltiplo escalar de A. B es un múltiplo escalar de A. Este resultado es importante. ¿Vamos bien? Sí. ¿Puedo borrar? Maestro, ¿Sí? ¿qué dice hasta arriba a la derecha? ¿Las siguientes son qué? Ah, aquí. Sí, ahí. A ver. Son equivalentes. Ah, ok, gracias. Ahora sí se ve. Sí, un poco mejor. Las siguientes conclusiones son equivalentes. Ok.
Ahora pensemos en los siguientes vectores. Aquí sí se ve bien. Sí. Ahora pensemos en los siguientes vectores. En los siguientes dos vectores. El vector A dado por el vector 1,1, el mismo de hace rato, pero el vector B dado por menos 1,1. El vector A dado por 1,1 y el vector B dado por menos 1,1. Ajá. ¿Son LI o LD? ¿Son LI o LD? ¿Podrían ustedes darme respuesta? ¿Qué tengo que hacer? Son LD. ¿Son LD? Ah, no, 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 no. Primero ¿Qué una combinación lineal, ¿no? ¿Perdón? Primero una combinación lineal. Por supuesto, la combinación lineal de esos dos vectores igualada ¿a quién? Con el vector 0. Con el vector 0. Y entonces, siempre que hacemos eso, se me va a establecer un sistema de ecuaciones. A ver, ¿quieren establecer el sistema? O sea, ¿son LI o LD? Veamos, ¿verdad? Veamos. Escribimos la combinación lineal de A y B. Al escribir la combinación lineal de A y B, tenemos C1 por A más C2 por B tiene que ser igual al vector 0. Es decir, C1 por el 1,1 más C2 por el menos 1,1 me tiene que dar 0,0. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? C1 por 1, C1, C1 más. Aquí me va a quedar el vector menos C2, C2. Y esto tiene que ser igual al 0,0. Sumamos. Y aquí me va a quedar C1 menos C2, C1 más C2. Y esto igual a 0,0. Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir? Si este vector es igual a este, por lo tanto, C1 menos C2 tiene que ser 0 y C1 más C2 tiene que ser 0. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas igualadas a 0. Se dice que es un sistema homogéneo. Cuando un sistema de ecuaciones están todas las ecuaciones igualadas a 0, se dice que es un sistema homogéneo. C1 menos C2 igual a 0 y C1 más C2 igual a 0. Si yo resuelvo el sistema,
¿Cuánto valen C1 y C2, jóvenes? Al resolver este sistemita. C1 se transforma en 0. ¿Vale? C1 equivale a 0. C1 equivale a 0. Así no se dice. Los valores de C1 y C2 son 0. Si nosotros resolvemos el sistema, pues claramente observamos que menos C1 más C2 se cancela y a la hora de sumar C1 con C2 me va a dar 2 veces C1 igual a 0. Entonces C1 es igual a 0 entre 2 y esto es 0. Y si C1 vale 0, lo sustituyo en cualquiera de estas ecuaciones y por lo tanto me quedaría C2 más C1 igual a 0, entonces C2 es igual a menos C1, pero C1 es 0, entonces esto es también 0. Por lo tanto, C1 es igual a C2 igual a 0. La única posibilidad que se tiene para que esta combinación lineal de A y de B sea 0, el vector 0, es que C1 y C2 valgan 0. Es decir, los únicos escalares, es decir, los únicos escalares que satisfacen la combinación lineal, igualada a 0 de A y B son C1 igual a C2 igual a 0. Es decir, los únicos escalares que satisfacen la combinación lineal igualada a 0 de A y B son C1 y C2 igual a 0. No hay de otro. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que no son linealmente independientes. Por lo tanto, ¿son vectores qué? LI. LI. Por lo tanto, son vectores linealmente independientes. Ajá. Pues ahora lo importante de esto es ver cuál es el comportamiento geométrico de los vectores A y B. ¿Cómo se ve ahora que estos vectores son linealmente independientes? ¿Cómo se ven? Vamos a dibujarlos en el plano cartesiano. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Gráficamente, se observa lo siguiente. Observa lo siguiente. El vector 1,1. 1,1. Es mi vector A, ¿cierto?
Y el vector B es el vector menos 1,1. Menos 1,1. Aquí está el vector B. Mira cómo se ven los vectores A y B, que son linealmente independientes. ¿Ves la diferencia con los vectores A y B del ejemplo anterior que eran linealmente dependientes? Sí se Sí. observa. Sí, ¿Qué es lo que se distingue, pues? ¿Son paralelos? ¿O A y B es un múltiplo escalar uno del otro? no, No, no. Los vectores linealmente independientes no pueden expresarse, dos vectores linealmente independientes, jamás. No puede expresarse uno como combinación lineal del otro. O en otras palabras, el vector A no se puede escribir como un múltiplo escalar de B. No se puede. Esa es una de las conclusiones importantes y que pone de manifiesto la diferencia entre los vectores linealmente independientes y los vectores linealmente dependientes. Ajá. Entonces, la conclusión, si quieres, aquí la podemos agregar. Una conclusión para los vectores linealmente independientes. Inciso I. Profe, la coordenada de B es menos 1,1, ¿verdad? ¿Así es? Ok. Aquí, ¿no? Mm, Entonces, los vectores A y B son LI. Ah, ok. Si son LI, entonces también es equivalente a decir, ¿qué cosa? Que no son paralelos. No son paralelos ni antiparalelos. Ni colineales. Ni colineales. Tres sí. Uno no es, aquí lo subrayo, no es múltiplo escalar del otro. No es múltiplo escalar del otro. ¿Sí? Es decir, el vector B es diferente del vector C veces A. Vectores LI. Te lo pinto aquí para que cuando escuches la palabrita LI y hables de dos vectores particularmente, te des cuenta, son dos vectores que no son colineales. A ver, los vectores I y J del plano cartesiano, ¿cómo son? Los vectores I y J del plano cartesiano. Los vectores de la base canónica.
El I y el J en el plano cartesiano, ¿cómo son? Son LI. Leí. Independientes. Leí. Son linealmente independientes, ¿verdad? ¿Por qué? No son, no son múltiplo uno del otro. Exactamente. Aquí está el vector J y aquí está el vector I. Claramente dichos vectores son linealmente independientes. Los vectores I y J de la base canónica, los vectores I y J de la base canónica en el espacio R2 son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo son el IJK? En R3. Aquí estamos en el espacio R2. En R3, ¿cómo son? Aquí está el vector K, aquí el I, aquí el J. ¿Cómo son IJK? LI o LD. Leí. LI, ¿verdad? Los vectores IJK del espacio tridimensional son vectores linealmente independientes, jóvenes. Y como cualquier vector del espacio R2 o R3 se puede escribir como una combinación lineal de ellos, entonces decimos que los vectores IJK son una base. Por eso se le llama base canónica. Un conjunto de vectores se llama base si los vectores son linealmente independientes y además generan todo el espacio. ¿Qué significa que generan? Que cualquier vector del espacio R3 o R2 se puede escribir como combinación lineal de ellos. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Cualquier vector del espacio R2 se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Por ejemplo, este vector, el vector, ¿qué le voy a poner? 3,4. Este vector 3,4. Lo voy a llamar A. Este vector A de componentes 3,4, pues se puede escribir como combinación lineal de I y de J, porque esto es 3I más 4J. Ahí está la combinación lineal de I y J. Cualquier vector del espacio R2 se puede escribir como una combinación lineal del I y del J. Y como el I y el J son LI, entonces el conjunto de vectores I y J representan una base canónica. Lo mismo sucede para el espacio R3. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, pues entonces entremos en materia respecto a cómo es que podemos aplicar estos conceptos que estábamos planteando, la suma de vectores, la multiplicación de escalar por vector, la dependencia e independencia lineal, en problemas geométricos, algunos problemas geométricos. La clase pasada traté de mostrar cómo la suma de vectores nos resuelve problemas de física. Resolvimos ahí un problemita estilo preparatoria, ¿no? Calcular el valor de las tensiones que ejercía una cuerda cuando estaba sometidas a un peso. O calculamos el vector resultante para un automóvil que se desplazaba hacia el norte y luego hacia el noreste. Y resolvimos ahí esos problemitas donde lo que teníamos que hacer pues era sumar vectores. Y en consecuencia pues dar la magnitud y la dirección del vector resultante.
Bueno, ahora vamos a conjuntar todos estos conocimientos para resolver problemas geométricos. Ujú. Entonces, veamos algunas aplicaciones que tiene el análisis vectorial en ese tipo de problemas. ¿Puedo quitar esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, ahora llevemos estos resultados. Estos resultados al plano de la demostración geométrica. Al plano de la demostración geométrica. Y a ver, mira, muchos de los problemas que analizamos en el análisis vectorial y que son sumamente frecuentes en nuestros exámenes son problemas como el siguiente. Demostrar que las diagonales de un paralelogramo, voy a poner problema. Demostrar que las diagonales de un paralelogramo, demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Este resultado o esta demostración puedes consultarla tal vez en algún libro de geometría euclidiana. La verdad, no recuerdo si exactamente en el Baldor de geometría venga la demostración, pero no utilizando vectores. Y es una demostración larga y engorrosa. Utilizando vectores, el problema es sumamente sencillo. Esa es una de las ventajas que tiene aprender análisis vectorial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues obviamente, pintemos nuestro paralelogramo. Un paralelogramo ¿verdad? De vértices A, B, C, D. Y consideremos las diagonales de dicho paralelogramo. Las diagonales, como sabemos, pues es esta. Si quieres voy a dibujarla con azul. La otra diagonal. Y este. ¿Verdad? Y nos piden que demostremos que ambas diagonales, la roja y la azul, se cortan exactamente en el punto medio de ambas. O sea, en este puntito donde se están cortando, lo voy a llamar punto P, este puntito está a la mitad de la recta azul y está exactamente también a la mitad de la recta roja. Lo que tenemos que demostrar es justamente eso, que el punto P se encuentra a la mitad del segmento azul y a la mitad del segmento rojo. Tenemos que echar mano entonces de nuestro análisis vectorial para resolver un problema geométrico.
Este problema geométrico simplemente involucra, para aplicar vectores, la suma de vectores, la multiplicación de escalar por vector y la dependencia e independencia lineal de vectores. Esa teoría que acabo de plantear, la podemos aplicar aquí. ¿Cómo vamos a demostrar que el punto P se encuentra a la mitad de la diagonal azul y también a la mitad de la diagonal roja? Pues lo primero que tenemos que hacer es pensar. Pensamos. Por esa razón, las matemáticas en los cursos de ingeniería. Porque nos dan el placer de pensar. Y para resolver problemas allá afuera en la industria, cuando estés trabajando como ingeniero, pues vas a resolver problemas. Aplicando tu ingenio y pues lo que aprendiste de la carrera, obviamente. Y otras cosas. Porque ya verás cómo en la práctica y en la vida real, pues a veces la universidad nos ayuda muchísimo, pero otras necesitamos de nuestra creatividad y nuestro ingenio propio. Bueno, pues entonces sacamos nuestros vectores, los vectores de nuestro espacio vectorial R2 o R3. Porque, ¿qué voy a hacer? Aquí traigo mi costalito, voy a imaginármelo así. Aquí traigo mi costalito de vectores, esas flechitas que son las que me van a permitir resolver este problema. No podría yo sacar matrices, aunque yo sé que son vectores también, pero esas no me sirven para este tipo de problemas. Los vectores que me sirven son mis flechitas. Entonces, saco mis flechitas y voy a decir que el segmento AB, o sobre el segmento AB, voy a colocar el vector A. Y sobre el segmento AC, o AD, el segmento AD, voy a colocar mi vector B. Mira cómo lo pongo. A, vector, su flechita. B, vector, su flechita arriba. ¿No? Y entonces ahora pienso, ¿cómo le hago para relacionar la diagonal azul con la diagonal roja junto con este punto P? Bueno, si este vector es A y este es vector B, ¿quién sería el vector que va de B a D? ¿Quién sería el vector que va de B a D? Sería B menos. A menos B. El vector que va de B a D, ¿quién es? B menos A. B menos A. Entonces diríamos, aquí le voy a plantear hipótesis. El vector vector BD es igual a B menos A. ¿Estamos bien? El vector BD es B menos A. ¿Y quién sería este? ¿Quién sería el vector BP? La mitad de eso. ¿Cuánto? La mitad de B menos A. Si digo que es la mitad, pues entonces ya no tengo nada que demostrar. Bueno. por un medio, ¿no? No, Multiplicaríamos. Si digo que es un medio, ya no tengo Sería nada que demostrar. C por B menos A. Eso es. El vector BP es alfa veces BD. ¿Cierto?
el vector BP es alfa veces BD. ¿Estamos bien? Justo como lo acaba de decir el compañero, el vector BP es un escalar del vector BD. ¿Te das cuenta dónde se está aplicando la multiplicación de escalar por vector? Desde el punto de vista de su interpretación geométrica, el escalar por un vector lo dilata o lo contrae. Entonces, BP es alfa veces BD. Pero si BD es B menos A, entonces BP, el vector BP, es igual a alfa veces B menos A. Le voy a llamar ecuación número 1. Entonces, esto se desprende de qué resultados. Todo esto que tenemos aquí, si quieres, la primera parte del triángulo, esto que escribí aquí como BD igual a B menos A, ¿de dónde se dedujo? Del triángulo ABD, ¿no? Esto es verdad, del triángulo ABD. ABD. ¿Sí estamos bien? De este triángulo ABD, dedujimos que el vector BD es B menos A. Y además, BP es precisamente alfa veces BD, y en consecuencia puedo escribir la ecuación 1. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, esto que acabo de hacer me permitió ver lo que está sucediendo con la diagonal roja. ¿Qué sucede con la diagonal azul? ¿Quién será este vector? Es la más B. ¿Quién? A más B. A más B. La diagonal azul es el vector A más B. Entonces, ¿qué diríamos? El vector AC es igual a A más B. Al vector A más Exactamente. B. Ahora, AC, vector, flechita arriba, ¿verdad? AC vector, si le quito la flechita, entonces es la diagonal, es el segmento. Pero yo estoy apoyándome en mi herramienta del análisis vectorial, sacando mis vectores y poniéndoselos encima del segmento. Por eso le escribo, vector AC es igual a A más B. ¿Cierto? Esto se desprende del triángulo ABC. Del triángulo ABC. ABC. Este triángulo que está aquí me permite ver que el vector azul es A más B. Por el método del paralelogramo, ¿no es cierto? Ahí tenemos. Ajá. Pero ahora también el punto P está sobre la diagonal azul. ¿Quién sería el vector AP? AP. Este vector. Alfa veces AC. Alfa veces. El alfa ya me está caracterizando pues, el que está aquí. Beta. Beta. Entonces AP es el vector beta veces AC. Y en consecuencia, el vector AP es igual a beta veces AC, pero AC es A más B. ¿Vamos bien?
Sí, maestro. Perfecto. Bueno, pues ahora miren. Esto. El triángulo. Del triángulo ABP, del triángulo ABP a, así le pongo, del triángulo, a ver, espero no esté, sí se entiende que esto es triángulo, ¿verdad? Del triángulo como en geometría. Del triángulo ABP a BP, ¿estás de acuerdo que el vector A más BP, el vector A más BP, ¿a qué es igual? El vector A más BP, A más BP, ¿a qué es igual? Al vector BD. Al vector BD, Al vector AP, ¿no? al vector AP. El vector A más el vector BP es igual al vector AP. Este negro más este rojo me da este azul. ¿Sí o no? ¿Qué método estoy aplicando aquí? ¿Método del paralelogramo o del triángulo? Triángulo. Triángulo. El método del triángulo para sumar dos vectores me dice que se suma uno a continuación del otro. Entonces, este vector A más este vector BP me da el vector AP. Lo escribo aquí. A esta igualdad que escribimos de este lado le voy a llamar número 2. Y en consecuencia, a esta igualdad que tenemos aquí, le voy a llamar número 3. 1, 2 y 3 son igualdades vectoriales. Entonces, ¿qué te parece si sustituimos 1 y 2 en 3? Sustituyendo 1 y 2 en 3, sustituyendo 1 y 2 en 3, tenemos, y antes de continuar, me detengo y pregunto, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? ¿Están de acuerdo que si logramos demostrar que el alfa vale un medio, si el alfa vale un medio y el beta también vale un medio, entonces habremos probado que efectivamente el punto P está a la mitad de la diagonal azul y a la mitad de la diagonal roja. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Jóvenes? Sí. profesor. Sí, profe. Entonces, sustituyendo 1 y 2 en 3, tenemos que A más BP. Pero BP, según la ecuación 1, es alfa por B menos A. Y todo esto tiene que ser igual al vector AP, que es beta por A más B. Y entonces aquí podríamos agregar. En matemáticas se acostumbra a poner PD. Significa por demostrar. P
punto D, por demostrar. ¿Demostrar qué? Que alfa y beta valen 1/2. Si logro probar eso, entonces terminé la demostración. Voy a quitar esta parte. ¿Sí lo puedo hacer? Sí, profe. Ok. A ver, entonces, sustituyendo 1 y 2 en 3, tenemos esta ecuación 4. Bueno, a ver. Y tenemos que demostrar esto que estoy señalando aquí. Por demostrar que alfa y beta valen 1/2. Veamos. Pues veamos. De la ecuación 4, podemos escribir, aplicando las propiedades de mi espacio vectorial que está aquí, puedo escribir A más alfa veces el vector B, ¿cierto? ¿Aquí qué tengo? Escalar por suma de vectores. Bueno, aquí diferencia. Es lo mismo, ¿no? El escalar por una suma de vectores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama esa propiedad? La primera propiedad distributiva, ¿no? Alfa por B menos A. Entonces aquí puedo escribir alfa veces B menos alfa veces A. ¿Cierto? Sí. Y luego eso va a ser igual a ¿quién entonces? Beta veces A más beta veces B. Beta veces A más beta veces B. ¿Puedo hacer esto? A menos alfa veces A. Este vector, que es beta veces A, ¿lo puedo pasar para acá? ¿Así? Sí, ¿Por qué? por el inverso aditivo. Por el inverso aditivo. El beta veces A tiene un inverso aditivo que se llama menos beta veces A. Entonces, si se lo sumo aquí, y para que no se altere, se lo sumo acá, entonces beta veces A con menos beta veces A se hace 0. Por esa razón, este beta veces A puede pasar para acá con signo negativo, igualito que como le hacemos cuando se trata de una ecuación escalar. Esta es una ecuación vectorial. Son vectores. Entonces, A menos este vector, lo pongo aquí, menos beta veces A, y luego más alfa veces B, este vector que está aquí, menos beta veces B, todo tiene que ser igual al vector 0. Factorizando los vectores A y B, factorizando A y B, ¿qué me quedaría? Puedo hacer eso, ¿verdad? Otra vez vuelvo a aplicar propiedad distributiva. Me quedaría 1 menos alfa menos beta por el vector A, 1 menos alfa menos beta por el vector A, más alfa menos beta por el vector B, tiene que ser igual al vector 0. 1 menos alfa menos beta por el vector A, más alfa menos beta por el vector B, tiene que ser 0.
¿Estoy bien? Sí. Ajá. ¿Y qué es esto? El vector A y el vector B expresados como ¿qué? Aquí este es un escalar. 1 menos alfa menos beta es un escalar. Y alfa menos beta es otro escalar. ¿Qué he establecido aquí? Una combinación lineal. La combinación lineal de los vectores A y B. ¿Pero cómo son los vectores A y B? Linealmente independientes. Linealmente independientes. Entonces, si son linealmente independientes, los coeficientes de los vectores A y B, ¿cómo deben de ser? Todos igual con 0. Todos igual con 0. Entonces, ¿qué concluimos? Como A y B son linealmente independientes, entonces 1 menos alfa menos beta tiene que ser 0 y alfa menos beta también. Se me acaba de establecer un sistemita de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, donde dichas incógnitas son alfa y beta. ¿Me quieres dar la solución del sistema? Resolviendo el sistema, ¿puedo ponerlo aquí? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Resolviendo el sistema. ¿Me quieres dar la solución de este sistema? ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 1/2. Beta vale 1/2. ¿Y alfa? Beta vale 1/2. Alfa vale el otro medio. 1/2 igual. Si resolvemos este sistema, alfa vale 1/2 y beta vale 1/2. Mira, tengo 1 menos alfa menos beta igual a 0. Y alfa menos beta igual a 0, pues entonces a esta ecuación le puedo llamar 1 y a esta 2. De la ecuación 2, alfa es igual a beta. Y si sustituyo en 1, pues me quedaría 1 menos alfa y beta vale alfa también, pues me queda 1 menos 2 alfa igual a 0. Por lo tanto, 1 igual a 2 alfa. Entonces, alfa es igual a 1/2. Y si alfa vale 1/2, como alfa es igual a beta, entonces beta igual a 1/2. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Te vuelvo a repetir, me gustaría que busques en algún libro de geometría plana, de ahí de la preparatoria, o en algún libro, la demostración de que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Y compares con la demostración que hicimos utilizando la herramienta del análisis vectorial. ¿Sí viste que es una maravilla? ¿Sí o no? Sí. Pues este tipo de problemas son muy frecuentes en los exámenes, joven. ¿Qué fue lo que aplicaste? Suma de vectores, multiplicación de vector por escalar,
Y en este caso, el concepto de los vectores linealmente independientes, porque efectivamente el vector A y el vector B son linealmente independientes. No podríamos escribir jamás el A como un múltiplo escalar del B o el B como un múltiplo escalar del A, porque no son paralelos o lineales. ¿Alguna pregunta? Ahí abajo de la línea de donde resolvió el sistema dice D2. Sí, de la ecuación 2 es esta. Ok, sí, sí, sí. Pero bueno, no, esto no lo copie, pues esto es de la primaria, ¿no? O sea, es resolver el sistema. Sí sabe resolver sistemas, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que estoy haciendo es resolver el sistema. De Ok. dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Alguna otra pregunta? Está chido, ¿verdad? ¿O no? Pues yo espero lograr que te parezca chido. Si no, pues hice el intento. Y si no te gusta y no te gusta esto, pues a lo mejor hay que rectificar el camino. Pero si te gusta, aunque se te haga difícil, puedes lograrlo. Pero si no te gusta, te puede parecer un martirio. Profe, ¿no cree usted que en el programa debería venir primero álgebra lineal y y después ya análisis vectorial? No, no. Es un tema que se ha discutido y no. Porque en álgebra lineal se ven otros conceptos mucho más abstractos. Mucho más abstractos. Entonces, para el estudiante le costaría mucho más trabajo álgebra lineal en primer semestre y después análisis vectorial. Por lo abstracto del curso de álgebra lineal. Se ven transformaciones lineales, que es otro rollo. Entonces, ahí para el estudiante sería de plano mucho más complicado. Sí, no creo usted que andamos a ciegas. Esto está estudiado perfectamente. En este caso, pues estamos planteando algunos conceptos breves del álgebra lineal, nada más. Y conceptos que pueden asimilarse fácilmente en un primer semestre. Ya más adelante, cuando se retoma el curso de álgebra lineal, con toda formalidad, se estudian estos conceptos de la dependencia e independencia lineal. Aquí nada más di una breve introducción. Bien, ¿estamos de acuerdo? Ay, son 4 minutos. A ver, bueno, si no hay alguna otra pregunta. No sé si quedó aclarada su observación. ¿Quién fue? Yo, profe, gracias. Es que en algunas otras escuelas había visto que era así, por eso lo pregunté. No. En realidad, seguramente en otros programas se ha visto eso, pero al curso que seguramente se está usted refiriendo, no es propiamente análisis vectorial, sino ya un curso de cálculo vectorial, en donde sí posiblemente podría ser que primero se vea álgebra lineal y después cálculo vectorial. Pero cálculo vectorial es un curso en donde ya no se ve nada de esto. Se empieza directamente con lo que es el cálculo vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial vectorial, que es lo que corresponde a nuestra segunda unidad. Pero para nosotros en análisis vectorial, primero es esta introducción al manejo de los vectores, porque esto es lo que va a sentar las bases para
el curso de cálculo vectorial. Y seguramente en otros programas, en otras universidades, los estudiantes previamente han de haber tomado, como en la UNAM, por ejemplo, un curso de geometría analítica del espacio. En la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, los estudiantes llevan geometría analítica del espacio como un curso y ven esto precisamente, para después entrarle a un curso de cálculo vectorial. Bueno, pues no sé si hay alguna otra observación. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bueno, pues entonces, a ver, otro problema. A ver, vamos a plantear otro problemita. División de un segmento en una razón dada. Vamos a plantear otro resultado. División de un segmento en una razón dada. División de un segmento en una razón dada. Supongamos que A y B tienen origen común O. Tienen origen común O. Y que C, vector, es cualquier otro vector, y que C es cualquier otro vector que comienza en O, y cuyo extremo se encuentra en la línea, que une los extremos de A y B, que une los extremos de A y B, los vectores A y B. Ujú. Entonces, voy a poner aquí, ver figura. Entonces, se trata de esto. Aquí está el origen O. Este es un vector B y un vector A. Y por los extremos de los vectores A y B pasa este segmento. Ujú. A, B. Y el vector C, como dice aquí, mira, y que C es cualquier otro vector que comienza en O, y cuyo extremo se encuentra en la línea que une los extremos de A y de B. O sea, este es el vector C. Este es el vector C. Ujú.
Este es un alfa y un beta. Y se pide demostrar que el vector C se escribe como la combinación lineal de los vectores A y B dados de esta manera. Repito, un alfa y un beta. C es alfa veces A más beta veces B, donde se cumple la condición de que alfa más beta es igual a 1. Demostrar que el vector C es una combinación lineal de A y de B expresados de esta manera, donde alfa más beta vale 1. O sea, por eso se llama así este problema. División de un segmento en una razón dada. Tengo un segmento que pasa por los extremos de estos dos vectores A y B, y tenemos que probar que el vector C, fíjate, si el vector C cae a la mitad de este segmento, si el vector C cae a la mitad de este segmento, entonces alfa y beta valen 1/2. Pero no precisamente puede caer a la mitad. A lo mejor cae aquí o hasta acá. Entonces siempre el vector C divide al segmento en una razón dada, alfa es a beta, ¿no? En una razón. Puede dividirlo a la mitad, 1/3, etc. Con este resultado, si te las ingenias, también podrías resolver el problemita del paralelogramo para demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Este es otro resultado. Entonces, ya no da tiempo, ya son 4:30. Te lo dejo de tarea para la siguiente clase. Analízalo y demuestra que se cumple esto que está aquí.